Buenas noches amigos, estamos acá en la primera entrega de nuestro podcast que es Historias con Historia, de la mano de Jesús Rodríguez Tovar y este servidor quien les habla, Julio Tovar. Estaremos abordando, como lo dice nuestro título, historias que tienen que ver con la política, con hechos sociales y con algunos acontecimientos que han quedado tatuados en la memoria colectiva de todo esto que comprende la historia tanto contemporánea como no tengamos límites nosotros puestos por los años de estudiar mucho más allá, temas que son bastante interesantes y que, por ejemplo, el día de hoy estaremos desmitificando lo que es la concepción popular que la gente tiene sobre la Corte Penal Internacional, que es lo mismo que el Tribunal Penal Internacional o la Corte o Juzgado de la Haya. O Tribunal Supremo de Justicia también. Internacional. Internacional, por supuesto, Jesús. ¿Y de qué se trata este mito? Que la gente, y aquí sobre todo en América Latina, piensa o cree que este ente no persigue o no juzga, o es un tema que vamos a venir desarrollando cuando nos adentremos bien en esto. Yo voy a dejarle, más allá de esta presentación, la palabra aquí a Jesús para que nos cuente un poquito sobre la introducción a este tema. Bueno, para comenzar nosotros tenemos que saber qué significa la Corte Penal Internacional o qué es y qué es el organismo que lo administra o cómo funcionan. Entonces aquí yo tengo un poquito, una pequeña chuleta, pero igual nos va a ayudar bastante, que nos dice que la Corte Penal Internacional, llamada también Tribunal Penal Internacional, es un tribunal de justicia internacional que permite a los países juzgar a personas culpables de genocidio, guerras, agresiones o lesa humanidad. Todo lo que engloba violar los derechos humanos de una persona, más o menos así, o de una población en sí. No solamente una persona como tal, sino como un grupo, etnia, religión o país, inclusive, porque Sí. también cuando violan los derechos de otro país, también se juzga por crímenes de guerra. Perfectamente, ahora que tocas ese punto, un grupo determinado y hablamos de genocidio porque los genocidios pueden ser por muchos factores. Uno de los elementos que más hemos visto en la historia es por razones o motivos políticos, pero los genocidios también pueden incluir motivos religiosos, persecuciones por Políticas sexo, también. además de política también puede ser razones étnicas, como hemos visto uno de los genocidios más, digamos, Raciales también. grotescos. Sí, es que cuando entramos en el contexto étnico, estamos Sí. hablando también de racial. Por ejemplo, dos genocidios que me vienen a la mente en el contexto étnico y racial es uno que tú manejas muy bien, que es el genocidio ruandés, que ya vamos a hablar en detalle sobre este genocidio, pero también está el genocidio armenio llevado a cabo por los otomanos. Que fue prácticamente, y puede sonar muy feo, puede sonar algo como muy apocalíptico, pero son limpiezas étnicas o limpiezas raciales. Yo sé lo que están pensando ahora, todo esto nos está llevando, podemos hablar de los otomanos, de los ruandeses, pero cuando hablo de limpieza racial, yo creo que se nos viene a la mente Fácilmente. se nos viene a la mente? Una palabra que ha sido bastante censurada en redes sociales. ¿Qué se nos viene a la mente por ahí en el Bueno, 40? vamos a decirlo, pero vamos a decirlo por el nombre que está generado en el partido, porque si decimos la otra palabra, lo más seguro es que YouTube no lo censure y no lo quite, pero bueno, vamos a decirle Partido Nacional Socialista Alemán, que todos sabemos cuál fue, que se originó desde el 1936 hasta el 1945 con el derrocamiento del Tercer Reich de Alemania tras la pérdida de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso creo que es uno de los genocidios más, digamos que documentados en la historia, pero no necesariamente el mayor genocidio de la historia. O también el grupo de etnia más perseguido en la historia tampoco, porque ellos no fue por tanto sino por religión, por la religión judía, que todo abarcaba un gran grupo de personas que no importaba el país ni nada, sino simplemente su religión, ¿cierto? Claro, en términos más generales hablamos de religión, pero los judíos fueron el gran chivo expiatorio. Chivo expiatorio, esa es la palabra fundamental. Claro, fueron la gran cabeza de turco, como lo llaman en otros países, por ejemplo España, para denominar a las personas que van a expiar los pecados de los demás, porque la retórica alemana, o sea, de los que apoyaban el Tercer Reich, fue hacia la casta, lo llamaron así ellos mismos, la casta judía, que fue la que empeñó a Alemania después de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Se fortalece el discurso de odio y de repudio hacia estas personas que manejaban grandes cantidades de dinero, que eran empresarios poderosos, banqueros, y
necesitaban políticamente un culpable del fracaso de las campañas económicas, Pero políticas y de guerra de Alemania. irónicamente hay que tomar en consideración algo, que necesito... bueno, aquí producción nos está comentando que tenemos que acercarnos más al micrófono para que se escuche mejor. Estamos comenzando y poco a poco vamos a ir mejorando aquí, claro. Poco a poco vamos a ir arreglando más situaciones. Lo que comentaba era que irónicamente los judíos era como el eje motor del país después de la Primera Guerra Mundial, que hizo que el país no cayera en un declive total, ya venía de un declive económico por culpa de la Primera Guerra Mundial. Hay que destacar algo muy claro, Julio, que es que cuando pierden la Primera Guerra Mundial, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Alemán, que se unieron en la Primera Guerra Mundial, todos los países que ganaron la Primera Guerra Mundial, ellos se intentaron quitar la mayor cantidad de territorio posible, también por la parte económica, también sanciones económicas, y también tuvieron que quitarle todo el poderío armamentístico a los alemanes desde la Primera Guerra Mundial. Entonces Alemania era un país totalmente devastado, incluso más devastado que Austria. Austria, que fue el que comenzó la Primera Guerra Mundial, no estuvo tan devastado como Alemania. Entonces, claro, es ese odio que dices tú, que tenían un chivo expiatorio y decían que eran los judíos, pero si se ponían a pensar, el que estaba medio levantando el país eran los judíos. Lo que pasa es que Alemania ha sido siempre como un eje industrializador en Europa Oriental. Y lo que pasa es que todas estas series de consecuencias, Jesús, que acabas de nombrar, como económicas, políticas y territoriales, con las que se sancionó a la Alemania post Primera Guerra Mundial, se le conoció como el Tratado de Versalles. En el Tratado de Versalles se dejaron por manifiesto todas las consecuencias, incluidas que Alemania iba a pagar los costes de la Primera Guerra Mundial por encima de todos los sujetos involucrados en este gran conflicto. Entonces, Alemania obviamente necesitaba expiar la culpa de todo este debacle económico y político que produjo la Primera Guerra Mundial y obviamente el antisemitismo en la historia siempre ha estado presente y era un tema a explotar. Aquí no vamos a ponernos con posiciones de si era correcto o no era correcto, aquí simplemente estamos hablando de hechos concisos que son históricos y de un punto de partida de donde nació todo este odio, y dimos un ejemplo que era la Alemania de los años entre 30 y 40, la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, porque siempre fue conocida como la Gran Guerra. Lo que pasa es que la Segunda Guerra Mundial, que no es más que una consecuencia de la Primera, posteriormente pasó a llamarse la Segunda Guerra. Y que igual aquí, lo tengo yo aquí anotado, por cierto, que dice que la Corte Penal Internacional, su fundamento político de doctrinas se establecieron tras la Primera Guerra Mundial, que intentaron jugar al segundo Kaiser de Alemania, Guillermo II. Entonces, no lo pudieron juzgar porque en ese momento no estaban constituidos, los países no sabían cómo hacer ese tipo de gestiones, porque esto abarca mucho, porque no es simplemente que un país los esté jugando, son un conglomerado de países que incluso... Aquí Julio nos va a dar un dato muy interesante, que los países que uno menos piensa son los que están en esta Corte Penal Internacional, y hay países que uno pensaría que sí o sí están y no están. ¿Como cuáles podríamos decir? Sí, por ejemplo, con la Corte Penal Internacional, o que es lo mismo, Tribunal de la Haya, como lo conoce mucha gente, el gran gestor de lo que es la justicia internacional y todo esto, que muchos lo conocen como los policías del mundo, Estados Unidos de América. Muchas personas piensan que juega en aliado con esta institución, y resulta que Estados Unidos es uno de los países que no reconoce a la Haya ni a la Corte Penal Internacional como institución. Pero aquí hay motivos que obviamente siempre van a ser políticos por encima de lo jurídico. ¿Por qué Estados Unidos no los reconoce? Sencillamente porque Estados Unidos tiene tratados con sus aliados, obviamente, con otros países, de extradición por diferentes delitos. Puede ser desde el narcotráfico hasta delitos de lesa humanidad. Podemos ver lo que pasaba con Pablo Escobar en la crisis colombiana de los años 90, o un ejemplo totalmente distinto, lo que pasó con Saddam Hussein, que fue juzgado y condenado por la justicia norteamericana, y precisamente ellos les gusta hacerlo, como digamos, a su manera, antes de entregarlo a una instancia internacional. De su forma, pero es que incluso ahorita lo estamos viendo, no sé si tú te has enterado de que los Estados Unidos de América ahorita están intentando
impulsar un proyecto para decir que los narcotraficantes mexicanos son terroristas y de esa forma poder intervenir política, social y militarmente, por supuesto, a México. Y es algo que está ahorita entablado en el, ¿cómo que se llama eso? En el Congreso de Estados Unidos precisamente lo están hablando de si lo van a catalogar como terrorista, porque si lo catalogan como terrorista ellos tienen el derecho de poder intervenir al país. Y es algo muy importante y eso es algo que muy pocas personas saben que ahorita está pasando en la geopolítica de América. Y eso es algo que dará noticia. Ya. Bueno, volvimos de este pequeño corte, tuvimos un pequeño corte comercial por un problema técnico, pero ya pudimos solucionarlo y aquí estamos como sobre la marcha, ¿cierto? Un poquito a poco vamos aquí solucionando estas situaciones. Nos quedamos en que estábamos hablando del gobierno de Estados Unidos como no es parte de la Corte Penal Internacional. Entonces, Sí, no sé qué podríamos comentar más aparte de eso. Y obviamente tocaste un punto muy importante de México, que es algo que no se ha visto antes porque México obviamente es un aliado político y económico de Estados Unidos, un aliado estratégico ya que está al lado de Estados Unidos. No es lo mismo juzgar por terrorismo a nivel mediático, a nivel político, a países de Medio Oriente o a países que le tienen una guerra declarada a Occidente, no solamente a Estados Unidos de América, que a un país que está al lado de ti. Sería como que si esto de verdad fluye y digamos que los narcotraficantes mexicanos pudieran ser catalogados como terroristas, esto le da un accionar, le da un radar de acción a Estados Unidos inimaginable. Entonces estaría México en la disyuntiva de decir, estamos acogiendo terroristas de uno de nuestros grandes aliados históricos. Entonces sería un tema que va a levantar bastante polémica, aunque eso está en discusión. Vamos sí, a ver pero qué eso pasaría. influye mucho ahorita también, porque ¿sabes qué pasa? Que Estados Unidos no termina de dar el paso de decir ese tipo de situaciones y decir que los narcotraficantes son terroristas por un simple hecho de migración, que no lo tomamos en consideración, que es que si tú colocas que ese grupo de antisociales son terroristas, como lo hizo Nayib Bukele en El Salvador, que las maras las cataloga como terroristas y por ende tiene la cárcel más grande de Latinoamérica, que es la cárcel en contra del terrorismo. Ahorita no me sé las siglas exactas, pero aquí va a salir, un recuadrito va a salir el nombre exacto de la cárcel. Si ellos lo catalogan como terrorista, cualquier persona puede pedir asilo político que está huyendo del terrorismo. Claro. Y a Estados Unidos no les conviene eso, porque imagínate la cantidad de mexicanos que van a tomar esa acción. Van a decir, no, yo estoy huyendo de los terroristas. Entonces, por ende, por eso no lo están tomando en consideración y no lo están colocando como terroristas. Es más que todo por una cuestión migratoria. Y eso no se toma en consideración. Volviendo un poquito aquí ya a la Corte Penal Internacional, digamos que el ejemplo más claro y digamos de tiempo que tenemos aquí tomado en consideración es los juicios de Nuremberg, que son súper famosos, y también los juicios de Tokio, pero sobre todo los juicios de Nuremberg que juzgaron a los grandes autores del genocidio en realidad de los judíos en el Tercer Reich. Entonces, hablemos un poquito de esto, si te parece, de quiénes fueron juzgados, o por lo menos la persona más emblemática con respecto a este juicio. Una de las personas más emblemáticas juzgadas aquí es uno que tú conoces muy bien, que es Hermann Göring, que era el general de la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe. Ahorita aquí nos va a salir una fotico de él. Sí, y me perdonan mi pronunciación, pero no hablo alemán, creo que es la Luftwaffe, algo así, que era uno de los, además, Hermann Göring no solamente era el general en jefe de la Luftwaffe, sino que era el segundo al mando en el Tercer Reich. Era el vicecanciller del Tercer Reich. Por encima de Göring. De Himmler, por encima de personas como Himmler o de Joseph Goebbels, que era la mano derecha política de Hitler, el ministro de propaganda. Y hay algo, o sea, bastante curioso sobre Hermann Göring, porque siempre lo recordamos ya regordete, fuera de forma, es que él fue un as de combate de la Primera Guerra Mundial, por lo tanto era una figura que podrían explotar a nivel propagandístico, y así lo hizo Adolf. Y de hecho, por eso se convirtió en el hombre más poderoso del Reich después de la figura del Führer. Entonces, él fue una de las personas más emblemáticas jugadas en los juicios de Nuremberg. ¿Y por qué Jesús toca la tecla de los juicios de Nuremberg? Porque los juicios de Nuremberg sirvieron como precursores de lo que posteriormente serían estos tribunales internacionales,
porque habría, lo que hablaste del Kaiser Guillermo II, deja una data, pero era algo muy escueto y ambiguo, porque anteriormente no se había tratado de eso, y cuando vemos una corte internacional, las personas piensan que es algo fácil como poner abogados de varios países, y no, no es así. Resulta que cuando venimos de una guerra o de crímenes de lesa humanidad en contra de una etnia, hay muchas susceptibilidades heridas, entonces muchos países van a querer, disculpa Jesús por terminar la idea, muchos países van a querer juzgarlos a su manera, con sus imposiciones y con sus leyes, y es ahí donde tienen que determinar un órgano, digamos que neutral, entre comillas, que pueda, en nombre de la justicia, no exacerbarse y no sobrepasarse con lo que es la imposición de las penas. Por eso es que países como Estados Unidos, que administran sus penas según su criterio y su justicia, no están de acuerdo con la Corte Penal Internacional. Y también, o sea, no es algo reprochable, también lo ha hecho Israel, porque en la fundación del Estado de Israel, ellos fueron y dieron casa a los arquitectos e ingenieros del genocidio judío y los juzgaron en territorio del nuevo Estado de Israel y fueron juzgados con las leyes judías. Pues sí, y es muy importante tomar en consideración algo de que es que tú lo acabas de decir, el hecho de que se le haga un juicio no quiere decir que sean culpables, porque el juicio te pueden también tomar como inocente. Pasaron en los juicios de Nuremberg, hubo absoluciones de personajes que incluso aquí van a salir las 3 personas que fueron absueltas en ese momento. Los nombres son un poco difíciles de pronunciar, pero aquí están. Y también hay que tomar en consideración algo, que la Corte Penal Internacional no solo juzga a personas o a individuos, sino también juzga a personas jurídicas o organizaciones, porque también juzgaron en ese momento a la SS, que era el servicio, digamos, como de élite del Tercer Reich, y también juzgaron a la Gestapo. Por supuesto, la Gestapo era la policía política de Hitler en este momento. Ojalá no me censure por haber dicho ese nombre, pero no estamos haciendo aquí le vamos a poner un pitico. Esto no es proselitismo político, ni mucho menos. O sea, haciéndole honor a los acontecimientos históricos, la Gestapo vendría siendo la policía política del Tercer Reich, vendría siendo una especie de SEBIN en Venezuela, que era el que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia, y vendría siendo una especie de DINA, venía siendo, no, una especie de DINA que hubo acá en Chile, que era, claro, policías políticas que se encargaban simplemente de la persecución de aquel que fuera un disidente, pero ojo, que hay policías políticas muy distintas. No sé si ustedes leyeron el libro 1984 de George Orwell, la policía política, donde él retrata generalmente la policía del pensamiento. La policía política se encarga de perseguir, de estudiar y analizar por sobre todas las libertades individuales a los sujetos que sean sospechosos de conspiración en contra de un régimen determinado. Entonces, la Gestapo era la que hacía el trabajo sucio de toda esta investigación de cualquier individuo. Totalmente. Y por eso la Gestapo, incluso a los mismos nazis, porque así se dice la palabra, estamos acostumbrados en estos españolismos a decirlo nazi, no es nazi. Una castellanización, nazis, fueron incluso personeros de alta alcurnia del Tercer Reich fueron investigados por la misma Gestapo, porque ese es el trabajo de la policía política, es como una especie de espionaje y contraespionaje interno dentro del Sí, y bueno, esto sería un tema que podemos ahondar cualquier tiempo y podemos incluso hacer un capítulo extenso completo solamente sobre esto. Igual también podemos hablar un poquito también del genocidio de los yugoslavos. Perfecto, ahora que toca esa tecla te voy a dar unos minutos, o sea, habla y desarrolla el tema del genocidio de los yugoslavos y habla un poco de Ruanda para no desviarnos tanto, y porque nos quedamos en los antecedentes, entonces como que nos quedamos ahí. Estos 2 grandes genocidios destacan digamos que en este tema, porque fueron genocidios que al final sí fueron juzgados por la Corte Penal Internacional. Importante. Entonces, porque hay muchos genocidios que al final no fueron juzgados, o si son juzgados, como el mismo Julio lo acaba de comentar, son juzgados por las cortes penales de los países digamos que involucrados, no necesariamente tiene que ser la Corte Penal Internacional. Bueno, el genocidio yugoslavo pasó en la época de la Guerra Bosnia, que abarca desde un periodo desde 1992 a 1995, y se estima que hubo una cantidad de muertos de por lo menos entre 80.000 y 110.000 personas que fallecieron en ese tiempo. ¿Por qué? Porque era un país que estaba unido en política social, estaban unidos, pero en realidad, digamos que cada quien iba por su lado y tenía como distintos tipos de etnias
que yo aquí incluso las tengo anotadas, todas las cantidades de etnias. Mira, existían en la antigua Yugoslavia, existían serbios, croatas, bosnios, eslovenios, albaneses, macedonios, yugoslavos, montenegrinos, húngaros y otros más. Montenegrino, me parece. Sí, montenegrinos. Sí. Imagínate. Y la mayor cantidad de personas que habían eran los serbios, por supuesto. Los siguientes eran los croatas, que tenían 4 millones, y los serbios tenían 8 millones. Era el doble de la población, era el 36% de la población en el país. Estalla la guerra serbia por una situación de desgaste político, ya no se aguantaban, más que todo incluso por la Guerra Fría influyó mucho, Claro. porque Vamos las a hablar. distintas etnias, unas se regían por un estilo capitalista y otras se regían por un estilo socialista o comunista, apoyados por la Unión Soviética, y el otro ámbito apoyado por los estadounidenses. Entonces, fuera de todo este genocidio, porque en realidad sí fue un genocidio, hubo muchas muertes, sobre todo de croatas y de bosnios, sobre todo, se dividió el país en 6 países que ahora están, que todavía existen, que en su momento antes no estaban y ahora sí son, que te los puedo nombrar aquí. Bosnia, Croacia, Eslovenia, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia. Son los países que ahora están. Que antes Entonces, era Serbia y Montenegro y ahora es Serbia otra de nuevamente. exacto. Bueno, pero es lo que te acabo de comentar. Los términos del genocidio bosnio se utilizaron para referirse o bien al genocidio cometido en las fuerzas de Serbio-Bosnia entre el 1992 y el 1995. Y más que todo, aquí podemos hablar de que cuando pasa esta situación geopolítica, los gobiernos que estaban aledaños a ellos fueron los que dieron como la luz de alerta roja a la Corte Penal Internacional, porque ya la gente que estaba huyendo de esta situación ya se le salía de control. Siempre, y aquí volvemos a entrar al mismo problema, que es que la parte de la migración es cuando te afecta. Cuando no te afecta como país, no te importa, pero si te empieza a afectar, que empieza a llegar muchas personas, muchos refugiados, ahí es cuando te afecta como país. Sí. Entonces, Acá hay un tema también público y notorio. Obviamente estamos hablando de los Balcanes, un país que antes era la antigua Yugoslavia y después se dividió en 6 países. Era un país que tenía contiendas políticas, económicas, uno de los últimos países de la Unión Soviética en disolverse. Aquí tenemos 2 personajes que son obviamente Tito y obviamente Slobodan Milosevic, que fue el carnicero de los Balcanes. Pero ahora que estás tocando este tema de la gran migración, obviamente que llenó los países aledaños, hay un tema bastante importante acá y es que la OTAN ya tenía presencia en la antigua Yugoslavia. importante Porque eso. obviamente al ser uno de los últimos países en la desintegración de la Unión Soviética, tenía tiranos que obviamente iban a estar aferrados al poder porque sabían que ya tenían expedientes abiertos por la justicia internacional. Entonces toda esta hecatombe ligada a la gran migración masiva generó una gran... como decirte, un gran impacto en la opinión pública y las personas estaban en la década de los 90 pendientes que era lo que pasaba en Yugoslavia, Sí, o la antigua pero es Yugoslavia. importante hablar de esto, que tú tienes que decir, tú acabas de decir un organismo muy claro y conciso que ahorita últimamente ha tenido mucha fuerza, pero tenemos que explicar qué es la OTAN. ¿Tú puedes explicarnos un poquito Sí, qué es la OTAN para brevemente. que la gente que no sabe Claro, le pueda aprender? La OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte. La OTAN, muchas personas ahora que está el conflicto de Rusia con Ucrania, lo han escuchado nombrar mucho y creo que no hay persona en este momento que no haya por lo menos escuchado las siglas de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Pero muchas personas como que lo escuchan, pero no saben a ciencia cierta lo que es. Y la OTAN no es más que una alianza estratégica de países que cooperan militarmente y políticamente en contra de un objetivo en común. Y el objetivo en común es la expansión rusa. ¿Por qué? ¿Y por qué vamos a hablar esto? O sea, ¿cuáles son los antecedentes de la OTAN? Después de la Segunda Guerra Mundial, el país se divide en 2, el bloque soviético y el bloque, digamos, liberal, o el bloque que apoyaba a Estados Unidos de América, el capitalismo, todo lo que ustedes conocemos. Del muro de Berlín para acá era un mundo distinto y del muro de Berlín para allá era otro mundo. Entonces,
La Guerra Fría dejó muchas secuelas psicológicas en Europa por la expansión de Rusia y el dominio soviético. Y en esto... Pero no solamente en Europa, en Asia también sí, se vio. por supuesto, obvio. Porque obviamente después de la Segunda Guerra Mundial el mundo se parte en dos bloques. Correcto. Y al partirse en dos bloques, esto no escapa a la situación de, por ejemplo, Corea del Norte y Corea del Sur. La guerra de las Coreas. Es una consecuencia directa de lo que fue esta repartición del mundo después de la guerra de la Segunda Guerra Mundial. O la guerra de Vietnam también se puede tomar en consideración. Pero por lo menos ahora que estamos hablando de Europa y de los Balcanes y todo este tema, es que cuando se disuelve la Unión Soviética, se cree la OTAN. Eso fue una puesta en marcha muy rápida porque tenían una segunda expansión y todo lo demás. Entonces militarmente empezaron a cooperar entre sí los aliados estratégicos de Europa y Estados Unidos, que obviamente es el primer protagonista, que los antagonistas eternos han sido Estados Unidos y Rusia después de la Segunda Guerra Mundial. Y pasaron de ser aliados circunstanciales en la Segunda Guerra Mundial a ser los dos, porque eran los dos pilares que se iban a dividir y a repartir el mundo. Y es el contexto total de la Guerra Fría. Y se le dice Guerra Fría porque no se disparó ni una sola bala de entre los dos países que estaban en guerra. Exactamente. Porque los países que se disparaban eran otros, Los que no eran los medio. países que en realidad estaban en guerra. Los del medio, que era para controlar políticamente Y un como país. era una guerra política, por lo menos ahora actualmente estamos grabando desde Chile. Y por lo menos el golpe de Estado del 73, ¿no? 73, Sí, el golpe de 1973. Estado del 73 y la elección del primer presidente socialista electo por votación popular, que era en este caso Salvador Allende, porque recordemos que los socialistas, a pesar de un guión muy romántico que ellos tienen, ellos siempre habían llegado al poder de manera, por la guerrilla, Sí, de manera violenta, de manera por de golpes de derrocamiento, Estado, todo lo demás. sobre todo. Entonces, el golpe de Estado acá en Chile fue promovido precisamente por las políticas de la Guerra Fría, porque era un puje entre o es mi manera de hacer las cosas o la otra. Aquí no vamos a hablar quién es el bueno, quién es el villano, fue consecuencia directa de la Guerra Fría y de ese dominio mundial y patrimonial que tenían las dos grandes potencias de la época, que eran la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces, si Rusia se metía en el Caribe, por darte un ejemplo, y en los Andes, Estados Unidos se metía en el sudeste asiático y en Europa del Este, y viceversa. Entonces, es como si Estados Unidos me pisa los Balcanes, entonces yo me meto en Cuba. Y fueron así procesando, claro. era como que esperando el ataque del otro para yo hacer un ataque totalmente distinto. Entonces, y que esa pueda era la ayudar Guerra a mi país. Un ejemplo de la Guerra Fría en este hemisferio es eso, y disculpa que te moleste, lo que son los contras en Centroamérica. Honduras, Guatemala, El Salvador y todas estas guerrillas que estaban propagadas por aquí. Se derrocaba un gobierno, había alguien que financiaba esas guerrillas. O era Estados Unidos o era la Unión O Soviética. incluso como pasó con Panamá cuando derrocaron a Noriega, era porque él apoyaba en gran parte a la parte de izquierda en ese país y ellos necesitaban el control del canal de Panamá. Y por eso, necesitaban. por eso se llamó Guerra Fría, porque entre derrocamientos de gobiernos y otros, los que participaban eran los actores locales. Claro, financiados o entrenados por estas dos potencias, pero estas dos potencias nunca hubo fallecido un soldado ruso o un soldado estadounidense, nunca se dieron las caras, sino que era como que un teatro político en donde los que estaban inmersos de verdad eran estos aliados que estaban en el medio. Entonces, Y hay que tomar en consideración que este tipo de guerras son guerras que al final el perjudicado es el país que está en el conflicto bélico, pero los países, como tú mismo lo acabas de decir, nunca se vieron las caras, nunca, y estaban en guerra, porque era una guerra declarada sin cuartel. el nombre de un país, voy a dar aquí el nombre de un país y de un grupo que todos conocen en este momento y que fue un engendro de la Guerra Fría, vamos a ver. Afganistán y Al-Qaeda. ¿Qué tenemos que decir de Afganistán y Al-Qaeda? Afganistán fue, en principio, ruso, o sea, soviético en ese momento, pero la CIA, obviamente, para derrocar a todo lo que, porque recordemos que Afganistán está en Medio Oriente, y todo lo que es Irán, Irak, o sea, donde pasa el Tigris y el Éufrates, es una zona de comercio desde los tiempos bíblicos. Entonces, siempre hay un gran interés comercial y político en estas zonas, y por eso estas zonas siempre están en conflicto. Entonces, en Afganistán, las guerrillas que tomaron el poder, que eran soviéticas, después no pudieron sostener una guerra contra los islamistas porque que tenían una razón de ser religiosa más allá de lo político. Entonces, por la yihad. Por la yihad, que es la guerra, muy, muy buena acotación, la yihad, que en este caso es lo que ellos llamarían la guerra santa o la guerra purificadora. Entonces, Estados Unidos se aprovecha de esta situación y sabiendo que hay radicales islamistas, entrenan a un tal Osama Bin Laden para que esté a cargo de estos grupos insurgentes que al principio tenían fines políticos, pero
de liberación. En el extremo Sí. religioso, una vez ellos están en el poder, con armamento estadounidense, con logística estadounidense, ellos están en el poder y ellos dicen, ¿sabes qué? Nosotros estamos acá en nombre de Alá y no vamos a obedecer ni a Estados Unidos ni a la Unión Ni Soviética. a ningún ente extranjero, Y más de que todo. ahí viene todo este cuento y todo este dilema, pero es que cuando observamos el mundo actualmente, yo creo que no hay casi nada que no sea producto directo de las consecuencias de la Guerra Fría. Entonces, ¿por qué nos estamos desviando tanto? Aquí vamos a hacer un pequeño corte porque me acabo de acordar que tenemos que hacer un corte comercial para también hablar de nuestros patrocinantes. Claro, porque no. Porque es importante hablar de nuestros patrocinantes porque si no es por ellos no estaríamos acá en este momento. Y entonces aquí le voy a dar la palabra a mi compañero Julio para que hable un poquito de nuestro patrocinante principal. Bueno, nuestro patrocinante principal, Las Certezas del Canto, te harán un profesional. Clases de piano, guitarra, ukelele y flauta dulce. Apoyo en tareas escolares, metalófono, flauta dulce, guitarra, ukelele, melódica y teclado. En todas estas modalidades, el número de WhatsApp, igual le vamos a dar información a los que estén interesados, más 569-321-820-29 para que nos En la contacten. descripción del video vamos a dejar un link donde vamos a tener toda la información necesaria, donde tienes los teléfonos de contacto, donde ella le va a dar todos los principales aspectos que necesita mejorar una persona, ya sea en algún tipo de todos esos instrumentos que nos acaba de comentar Julio, o también clases de canto lírico y canto popular. Así que si quieres empezar en la música pero no sabes cómo, puedes contactar a las personas correctas a partir de este momento, te lo garantizamos. Ahora, Jesús, háblanos un poco de el genocidio ruandés. Porque hay personas que me han dicho, me han preguntado, ¿sabes qué? Yo vi una película que se llama Hotel Ruanda, o yo he leído sobre, pero, o sea, no sé bien de qué se trata el genocidio ruandés, y ojo, que estábamos hablando de la antigua Yugoslavia, vamos a retomar ese caso de nuevo, pero bueno, fíjate algo que se me viene a la mente, la antigua Yugoslavia, años 90, cuando la disolución, la guerra civil de los bosnios y todo. Y el genocidio ruandés también fue en los años 90. En los años 90, pero incluso esto fue más radical, porque si nos acabamos de hablar de que el genocidio bosnio fueron de entre 80.000 y 100.000 personas que fallecieron, aquí doblaron hasta triplicaron el monto, porque se habla de más de 1 millón de personas muertas, entre 1 millón y 1.500.000 personas muertas. Entonces, y para que te sorprendas, este genocidio solamente duró 3 meses, duró 100 días. 100 días nada más, desde el 7 de abril hasta el 15 de julio de 1994. Solamente 100 días. ¿Y por qué se genera este genocidio? Para hablar del genocidio ruandés tenemos que hablar de dos etnias que conviven en el país, que han vivido desde tiempos incluso antes de la colonización alemana. Estamos hablando de los Tutsi y de los Hutus. ¿Qué son los Tutsi y los Hutus? Tenemos que hablar de que los Tutsi son una etnia política, social, que eran ganaderos en Ruanda. Y los Hutus eran artesanos, eran agricultores, entonces eran como la baja estrato social. Era el 85% de la población, pero no era la población dominante en el país. Eso hay que tomarlo mucho en consideración. Para seguir desarrollando el tema, un dato curioso también es que los Tutsis, había Tutsis mestizos. Correcto. Y además de que su tez era muy oscura, apoyó mucho el resentimiento que sentían los Hutus en contra de ellos, porque decían que se habían mezclado con sus colonizadores, ya fueran alemanes, belgas o franceses, y eso obviamente sí, porque estimula el resentimiento. Porque claro, los colonizadores primero fueron alemanes, pero claro, después de que pierden la Segunda Guerra Mundial, todas las colonias alemanas que estaban en Europa pasan a ser francesas y belgas. O británicas. Porque, ¿qué pasó? Que Bélgica toma también parte de Ruanda después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa en este aspecto? Que por cierto, en otro programa, disculpa que te interrumpa, en otro programa vamos a hablar del Congo belga. Importantísimo. Y hay muchos temas bastante, muy interesantes. De la liberación del Congo belga y después la posterior dictadura de Mobutu Sese Seko. ¿Qué pasa? Que una persona que no entienda algo de esto es que los Hutus podían volverse Tutsi. Y viceversa, dependiendo de su escalafón social, porque esto se podía hablar que era como una etnia social, no era una etnia de tanto de raza, porque
sabemos todo el color que tienen las personas que viven en ese país, pero eran aspectos muy, muy, muy pequeños, digamos a nivel de fenotipo y de de fisionomía. Sí, exacto, de ADN, podríamos hablarlo. Más que todo era de economía social. Entonces, aquí, los asesinatos masivos se generaron, ¿por qué? Porque hubo un atentado el 6 de abril de 1994 donde matan al presidente ruandés Juvenal, aquí lo tienen en este momento, y también venía con un copresidente de otro país en ese avión, porque iban en un avión y desde tierra le lanzan unos misiles con unos lanzamisiles de tierra a aire. Y muere también el presidente de Burundi, que se llama Cyprien Ntaryamira. Ambos son de la etnia Hutu. Ambos eran Hutus y le atribuyeron el atentado Bueno, ya saben por dónde va esto, ya saben qué chivo expiatorio viene a relucir Le aquí. atribuyeron el atentado al Frente Patriótico Ruandés, RPF, y los extremistas Hutus, por supuesto que si toman el poder, aprovecharon ese problema para tomarse el poder y matan a la primer ministra Agathe. Aquí me voy a equivocar un poquito en el apellido, si me equivoco, bueno, aquí lo voy a tener escrito. Uwinlingwimana, que era la primera, pero ¿qué pasa? Que esa primera ministra, a que no sabes de qué etnia era. Tutsi. Era Tutsi. Y se hicieron con el poder del país. Al hacerse con el poder del país, generaron una radio, que era la Radio Nacional del Pueblo, si no me equivoco, o si tiene otro nombre, aquí le voy a poner el nombre, donde principalmente fue donde hicieron todos los discursos de odio masivos que le decían la radio genocida. Y para incitar el odio. Y algo muy importante que hay que tomar en consideración acá es que todas estas muertes no fueron muertes a disparos ni muertes con un tipo de arma masiva. Esta gran mayoría de personas que fallecieron acá fueron muertas con machete y con palos y piedras. ¿Por qué? Porque la población general no distinguía, no, o sea, no iba a gastar balas que no tenía, porque por supuesto estamos hablando de un país súper pobre, un país que no tiene recursos, sino era la forma de poder expiar digamos que le decían las cucarachas. Las cucarachas Tutsi, sí. Las La cucarachas. radio se encargó de discriminar ese seudónimo. Ahora, Jesús, De odio. explicaste que eran entre 1 millón y 1.500.000 de muertos. Otras cifras más extremas hablan hasta de los 2 millones. Y Ahora, ojo, importante cuéntame un poco, decir esto, eso fue en un periodo más o menos de 90 días, 100 días. entre 3 y 4 meses. No, fueron 3 meses en realidad, exacto, desde Bueno. el 7 de abril hasta el 15 de julio. Y es importante tomar en consideración Para de que ustedes no tengan eso, y solamente... discúlpame que te interrumpa, es un dato aquí, para que ustedes tengan en cuenta la brutalidad que se vivió en el genocidio ruandés, que estamos hablando del exterminio de más de 1 millón de personas en 3 meses. Solamente el Holocausto, que es más universalmente conocido, tiene solamente 6 millones de judíos murieron en los campos de concentración, y entre 6 millones de judíos más los gitanos, más los desertores políticos y todo lo demás, estaríamos hablando entre 8 o 9 millones de personas que fueron exterminadas, pero con un método sistemático que de los alemanes, que era el Holocausto, que eran desde el punto de vista de ingeniería como que más práctico. Sí, y ahora eso, digamos que la solución final, le decían, la solución final. Pongámosle que entre 6 y 8 millones de personas fueron exterminadas durante la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración, pero estamos hablando de 1939, pongámosle el 40 hasta el 45, estamos hablando de 5 años. Acá me estás hablando de un exterminio de más de 1 millón de personas en el primer tercio de un año. O sea, estamos hablando de 3 meses, es una locura. Es una locura. Es que si estas personas hubieran seguido exterminando a los Tutsi, iban a acabar con la población. Eso era lo que ellos querían. Hubieran dado esos 5 y multiplícalo. Multipliquemos esos 5 años por los... No hubiesen podido aguantar porque se estima... Yo creo que hubieran ganado Pol Pot en Camboya. Se estima que solamente sobrevivieron el 15% de la etnia Tutsi después de este exterminio. Porque, claro, tenemos que tomar en consideración que el pueblo... Sí. Balazo y piedra. Esto era horrible. Eso debió haber sido el infierno en la tierra. El pueblo ruandés está conformado por un 85% Hutu y 15% Tutsi. Entonces, claro,
eran muchísimos menos. Pongámonos eso en un ejercicio mental. Ajá. Estamos en un país en donde somos el 15%, 20%. La gran mayoría del 80% tiene un odio que Acérrimo. o puedes, tú como político puedes o llevar ese odio a la conciliación o llevarlo a que termine de reventar, como hemos visto en la historia, en el genocidio armenio, como lo hemos visto en el holocausto, y puedes como que canalizarlo hacia a que se exteriorice y las personas tengan cierta impunidad y se sientan libres de hacer lo que quieren con ese, por algo le llaman las cucarachas Tutsi, exterminar a los que crees que son los culpables de tu propia tragedia. Son los Entonces, chivos expiatorios. claro, o sea. esto lo hemos visto desde tiempos bíblicos, lo hemos visto siempre, lo único, y acá viene como que un mensaje de reflexión política a las personas que siempre se basan en los discursos de odio, de que alguien tiene la culpa de mis pesares. Imagínate que eres esa minoría en este país africano que se llama Ruanda y que de repente todo se salga de control y estás a merced del 80% de la población que quiere tus vísceras en la calle corriendo, que eso fue literalmente lo que pasó. Y hay que tomar en consideración algo, que no solamente murieron Tutsis, también murieron Hutus moderados, que de una u otra forma, en 3 meses, tuvieron que ayudaban a algún Tutsi a esconderlo. ¿Y qué pasaba? Que si tú ayudabas a esconder a un Tutsi y te descubrían, te mataban a ti, mataban a tu familia. Hay casos de Hutus que se habían casado con Tutsi y mataban a su esposo o a su esposa para que no se murieran ellos. Entonces, es muy fuerte. ¿Y cómo termina este genocidio? Porque digamos que la comunidad internacional lo intentó tapar, no se hablaba de él, en las noticias no salía, era muy difícil que un reportero hablara de esta situación. ¿Cómo termina? Porque los de RFP, que es lo que estábamos hablando, que se llamaba Frente Patriótico Ruandés, que eran Tutsi, se toman el poder de la capital, de Kigali. Se toman el poder de Kigali y por ende terminan con el gobierno Hutu y los obligan a salir del país. Y más de 2 millones de Hutus se van al Zaire. Imagínate ese problema que Zaire actualmente es el Congo, correcto. Exacto, Sí. El antiguo Zaire, El que antiguo por Zaire. supuesto que estaba por el dictador que acabamos de hablar hace poco, que se llamaba Que ahora Mobutu. disculpa, que esto es siempre en África las personas, mira, y me van a disculpar, no quiero aquí tachar a nadie de ignorante ni nada, pero hay personas que piensan que África simplemente es un país y África es un continente tan lleno de países que incluso nos podemos confundir. Algunos conocedores en la materia se confunden. Fíjense, tenemos al antiguo Congo belga, ¿no? Que en este momento es la República Democrática del Congo. Y Correcto. tenemos a otro Congo. Sí. Entonces, y ojo, también tenemos pero un la país gente que siempre habla del Congo, y es el Congo. tenemos un país que se llama la Guinea Ecuatorial, donde hablan español. Hablan español, Es sí, el único por país supuesto. de África que habla en Que hablan español. español porque fue un gran anclaje comercial en la África septentrional, si no me equivoco, que primero estuvo en dominio portugués y luego de los españoles. Entonces, son muchas cosas que podemos deshilachar del continente africano. Bueno, aquí vamos a terminar un poquito con este podcast porque ya se nos Sí, acabó el para tiempo. cerrar. De primer lugar, agradecerles por las personas que todavía están acá con nosotros acompañándonos. Poco a poco vamos a ir mejorando nuestro podcast, pero veo que nos salió muy bien. No, Sí, a mí me encantó, me gustó. hay que seguir primero como que organizando más un poco las bases y todo para que el tiempo no se nos vaya volando. Porque A mí se me fue volando. Sí, cuando uno quiere hablar de tantas cosas el tiempo se va volando, pero vamos a ser un poco más metódicos para darle más drástico la próxima vez, claro que sí. Ahora Jesús, para hacer, bueno, Cerrando, te voy a dar vamos el a cierre cerrar. a ti, pero antes de darte el cierre, porque como aquí vamos a ser democráticos, entonces como yo abrí, tú vas a cerrar. Pero antes del cierre, hablemos cortico te de voy te voy a decir que empecé este podcast con una palabra que era desmitificar, y la voy a cerrar con la misma palabra. Todo esto está para desmitificar lo que las personas creen que es la Corte Penal Internacional o los tribunales de La Haya. ¿Por qué desmitificar? Porque muchas personas, y voy a hablar desde el punto de vista de mi nacionalidad, soy venezolano, y mucha gente piensa, no, es que La Haya no hace nada, o es que la Corte Penal Internacional no hace nada. Pero ¿qué van a hacer? Si es un tribunal, pero un tribunal internacional. Lo voy a poner desde el punto de vista del ejemplo del sujeto individual. Tú eres un individuo. Cuando tú infringes la ley, ya sea por robo o por homicidio o violación, lo que sea, a ti no te va a buscar el tribunal a tu casa, a ti te van a buscar son los efectivos de seguridad. Entonces, para que tengas, si estás en Chile son los carabineros de Chile o la PDI, ¿cierto? Que es la policía judicial en este caso. Si
estás en Venezuela, es la policía metropolitana o la policía de Aragua, sea que sea el estado donde tú estés, o la Policía Nacional Bolivariana X. Pero son los agentes de seguridad los que se encargan de tu aprehensión. Una vez tú estás a disposición de la justicia, porque te solicitó el tribunal a través de una petición de la fiscalía, cuando tú estás puesto ante la justicia, ahí es donde el tribunal empieza su trabajo. Entonces, Jesús, ¿qué pasa aquí? El Tribunal Penal, la Corte Penal Internacional o Tribunal de la Haya investiga crímenes que hacen los estados o los que están a cargo de un estado determinado. Pero que ya salieron del poder, eso hay que tomarlo en consideración, porque claro... Y que están en el poder, te digo, porque ahora la Corte Penal Internacional le tiene un expediente abierto por crímenes de lesa humanidad a Nicolás Maduro. ¿Y qué pasa? Y mucha gente piensa que es que la Corte Penal Internacional va a ir a buscar a Maduro. No lo va a hacer. Primero, o sea, para que sean juzgados en la Corte Penal Internacional, ahí es lo que tú estabas diciendo, tienen que ser derrocados. Fuera del poder ellos son juzgados, porque la Corte Penal Internacional no es un organismo militar, no es un país invasor, no. Correcto. Simplemente es un tribunal. ¿De qué se encarga el tribunal? Ahí está el expediente, si hay una fiscalía que habilitó, ¿cierto? Podemos hablar de fundaciones, de ONG y todo lo que esté, filtra las pruebas y determina que hay delitos. ¿Cuáles son estos delitos? De lesa humanidad que no prescribe, delitos contra la humanidad, como lo quieran llamar. Entonces, mucha gente dice, no, es que no los va, no, tienen que ser juzgados fuera del poder, por eso los que derrocan son otros. El tema de derrocar un gobierno pasa por la parte política, ya sean opositores o ya sean países que están interviniendo, pero no la Corte Penal Internacional. Tenemos, y muchos que piensan, no, es que ustedes están hablando, es que no hay ejemplos, hay varios ejemplos. Hablamos de la antigua Yugoslavia, está Slobodan Milosevic, que murió, y me van a disculpar la expresión, murió como un perro en los calabozos de la Corte Penal Internacional. El gran y poderosísimo carnicero de los Balcanes, el temido Milosevic, que estuvo en el poder enquistado en la antigua Yugoslavia, se disolvió a consecuencia de la Guerra Fría, la perestroika, cayó la Unión Soviética, puesto a disposición de la justicia, juzgado y muerto en el 2006 en los calabozos de La Haya. Entonces, además de Milosevic, tenemos a Hosni Mubarak, que aunque no fue en La Haya, ya te voy a dar la palabra, eso, aunque para no es que me estés dando la palabra, sino la estoy mostrando acá en una foto de él. Entonces, cuestiones de la primera vez. Entonces, ¿qué pasa? Es Slobodan Milosevic, tenemos el primero. Y estoy dando estos ejemplos, hay muchos, pero estoy dando estos ejemplos porque son los que se veían todopoderosos en su momento, ¿correcto? Correcto. Entonces, tenemos a Hosni Mubarak. Imposible, impenetrable, se podría incluso decir. El mismo también, que no fue juzgado, pero también le pasó lo mismo, que era Muammar Gaddafi, que decían que jamás lo iban a derrocar, jamás iba a caer, y ¿cómo terminó? Sí. También como un perro. Pero él sí fue... Esto fue, claro, una operación política y militar. Pero ahora que estamos hablando de la Haya, por lo menos, Mengistu Mariam, que fue el gran dictador etíope, yo no sé si ustedes recuerdan las hambrunas de Etiopía, las hambrunas de Etiopía, donde venían esas imágenes de los niños desnutridos y todo lo demás. Bueno, Mariam, no sé cómo, de verdad, yo sé que se pronuncia Haile Mariam, pero Mengistu, no sé, los eruditos en el tema me podrán después corregir, pero resulta que él, después de ser derrocado en la capital de Etiopía, tuvo obviamente su expediente en La Haya y lo tiene todavía. ¿Por qué lo tiene todavía? Porque él está exiliado en Zimbabue, en donde hay otro tirano carnicero peor que él, que es Mobutu, que él sigue en el poder. Entonces lo tiene viviendo en un consulado, en una embajada. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es tan importante saber que los tiranos sí pueden caer y sí pueden derrocarse, y que esto no le compete a los tiranos. O sea, es como si la gente me diga a mí, no, es que el tribunal de Nuremberg no hizo nada. No, aquí se ganó una guerra, y la guerra, después de que se ganó, puso a disposición de la justicia lo que se conformaron los tribunales de Nuremberg, y ahí los juicios de Nuremberg fueron los procesos. Entonces, para procesar a la justicia tiene que haber gente puesta a disposición de la justicia. Y como estamos hablando de temas políticos, no de particulares, sino de jefes de Estado, a estos jefes de Estado hay que derrocarlos, porque mientras están en el poder, ellos tienen el poder político y militar. Y obviamente ellos no se van a entregar a un tribunal que le tiene un expediente abierto. No van a ir y decir, mire, ¿sabes qué? Yo soy un criminal de guerra internacional, me voy a entregar. Claro, jamás van a hacer eso. Tenemos al presidente, el caso más actual, que es Omar al-Bashir, que es el de Sudán del Sur. Ahora el conflicto que hay en Sudán también fue juzgado, tiene un expediente en La Haya, está privado de libertad, para que ustedes sepan. Y tenemos también a
Hissène Habré, también de un país africano, Chad, que es un país muy pobre sin salida al mar, fue muy juzgado pequeño. y condenado en Senegal por crímenes también contra la humanidad. Entonces sí hay casos. Lo que pasa es que siempre nos viene a la mente la Segunda Guerra Mundial, o como decir, los rockstar villanos de la historia, pero hay países que nadie ni siquiera conoce esos países. Es muy importante decir esto, Julio, que es que esto, y con esto creo que tenemos que cerrar, es que la historia la hacen los vencedores. Esto hay que tomarlo en consideración. No estamos tomando ninguna posición política de a favor o en contra. Si tú ganas una guerra, tú puedes decir lo que sea del contrario y eso va a ser ley, y eso va a ser lo que pasó. Eso hay que tomarlo en consideración. La historia la hacen los Y vencedores. recuerden que el mismo Winston Churchill dijo, la historia va a ser condescendiente conmigo porque estaré del lado vencedor. Yo creo que no hay una Correcto. frase mejor para Con eso despedirnos terminamos. que Es la mejor frase que pudimos tener. que Bueno, sin más que agregar, nosotros les vamos a pedir que por favor se suscriban al canal, denle like, compártanlo con las personas allegadas a ustedes, con sus amigos, véanlo mientras están, no sé, haciendo oficio, están cocinando, están en el auto, simplemente disfrutando del tema. Nosotros nos van a ver más seguido, vamos a tener muchos temas muy buenos que ya los tenemos en la palestra y poco a poco vamos a ir mostrándoselo. Y Dios mediante crezcamos, siempre estos temas históricos y políticos llaman a una audiencia determinada, no es una audiencia como que una audiencia que de verdad se interesa en estos temas y que también tiene cierto grado de inteligencia. Entonces, Dios mediante nosotros crezcamos en audiencia, también vamos a estar atendiendo temas que ustedes nos pidan. Háblame, por ejemplo, de la situación de Bosnia y Herzegovina, porque dejó de ser Serbia y Montenegro. Háblame de cuando mataron al archiduque allá en Sarajevo. El archiduque austrohúngaro Francis háblame Ferdinand. de cualquier tema y aquí nosotros lo vamos a desglosar y con mucho gusto. Igual, exacto, estamos abiertos a opiniones, sugerencias o incluso temas que puedan sugerirnos, que les guste, que podamos hablar. Y Por algo se llama Historias con Historia. Y vamos exacto, a aquí vamos a tener muchas historias con historias. Y ahora sí Jesús, despídete de verdad, porque si no, no vamos a despedir nunca. Bueno, de verdad que sin más preámbulo, vamos a agradecerle al público que tenemos presente. Agradecemos también a nuestra familia, a nuestras esposas que nos apoyaron en todo este nuevo proyecto que estamos haciendo. Y bueno, muchas gracias a todos y que pasen muy buenas noches, buenos días, buenas tardes o cualquier momento que lo estén viendo. Verdad que nos escuchan hasta en Japón para decir buenos días, buenas tardes o buenas noches. Por supuesto que sí, así va a ser. Muchas gracias.